Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Todavía, y hoy es jueves 9 de abril, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy, jueves 9 de abril, mi madre cumple 80 años. Mamá, te mando un gran abrazo y todos mis besos con muchísimo cariño. Hemos hablado por teléfono, la he notado de muy buen ánimo, muy contenta, muy esperanzada. Me ha dicho que apenas reabran el aeropuerto va a venir aquí, va a pasar unas semanas con nosotros en casa. Algunos de mis hermanos consiguieron visitarla, o sea que no ha estado totalmente sola hoy en el día de sus 80 años. Así que te mando un grandísimo abrazo, mamá. Además hice una travesura. Les pedí a ustedes, mis queridos espectadores, que si así lo deseaban, le escribieran a mamá unas líneas de saludo, de afecto, de congratulación. Y han sido centenares los mails, centenares, lindísimos, muy conmovedores. Le he dicho esto a mamá, que se los voy a ir pasando dosificadamente para no abrumarla, pero yo sé que se va a sentir tan querida por ustedes. Si quieren saludarla, y no lo han hecho todavía, me atrevería a sugerirles que le escribiesen a publicobailey@gmail.com. La pueden llamar Doris o Doris Mary o Dorita. Yo la llamo Dorita. ¿Ah? Y le digo que es la condesa de Miraflores. Ella vive en Miraflores, un barrio noble de Lima. Bueno, un gran abrazo, mamá. Happy birthday. Nos veremos prontito. Hoy se ha confirmado que son ya a nivel mundial más de 1.600.000 personas las oficialmente infectadas de coronavirus. Subrayo el adverbio oficialmente porque hay muchas más que no han sido sometidas a exámenes, sobre todo en los países pobres del tercer mundo, ¿no? Y casi 100.000 fallecidos por culpa del coronavirus. El presidente Trump no le perdona las críticas a la Organización Mundial de la Salud y sugiere, anuncia, pero no del todo, dubitativamente, que podría recortar el dinero que Estados Unidos le da a la OMS, que son 452 millones de dólares al año. Trump se queja y dice los chinos dan la 10ª parte de lo que aportamos los estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el miércoles a la Organización Mundial de la Salud, que pidió no politizar la pandemia, porque el mandatario criticó el martes el manejo de la enfermedad en China por parte del organismo. Cuando se dice politizar, él está politizando. Cuando hablamos de política, no puedo creer que él está hablando de política. Y vean la relación que tiene con China. Mientras tanto estamos reteniéndolos. Queremos decir, es muy injusto. Los 452 millones de los Estados Unidos comparados con los 42 millones de China para la Organización Mundial de la Salud. No está bien, no está bien, no es justo. Y otras naciones también dan sustancialmente menos que Estados Unidos. En esto estoy con Trump. Tiene toda la razón de estar enojado con la dictadura china y con los burócratas inútiles de la Organización Mundial de la Salud que no le advirtieron al mundo a tiempo del peligro de esta pandemia. Para eso están, para eso les pagan. Y no dieron la voz de alarma a tiempo. Trump quiere reabrir la economía de Estados Unidos tan pronto como el 1 de mayo. Algunos científicos le piden que no, pero Trump en estas cosas es porfiado y quiere prevalecer. Y no solo va a obstruir el pago a la Organización Mundial de la Salud, pero quizá ya a partir de ahora lo cancele del todo. We pay for a majority, a biggest portion of their money. And they actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. They should have known, and they probably did know. So we'll be looking into that very carefully. And we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it, and we're going to see. It's a great thing if it works, but when they call every shot wrong, that's no good. Sería un error, y en esto tengo que defender de nuevo a Trump, pensar que si él hubiera prohibido los vuelos directos desde la China a Estados Unidos un mes antes, el 1 de enero y no el 31 de enero, no hubiera llegado el coronavirus a Estados Unidos. Sería una candidez pensar así. El coronavirus a Estados Unidos no ha llegado tanto desde la China, ha llegado desde Europa, en vuelos directos de Italia y de España principalmente. Entonces, Trump no tenía la información a tiempo. La prensa lo interroga con severidad y él dice, no he dicho que he tomado la decisión final respecto de suspender la entrega de fondos a la Organización Mundial de la Salud, pero lo voy a mirar.
So is the time to freeze funding to the WHO during a pandemic? No, maybe not. I mean, I'm not saying I'm going to do it, but we're going to look at it. You did say that. We give a tremendous, no, I didn't. I said we're going to look at it. We're going to investigate it. We're going to look at it. But we will look at ending funding. Yeah, because you know what? They called it wrong. And if you look back over the years even, they're very much, everything seems to be very biased toward China. That's not right. Estoy con él, en esto estoy con él. Maduro, el dictador venezolano Maduro, que le debe billones a China y que se prosterna de rodillas ante la dictadura de Beijing, dice que el ataque de Trump a la dictadura comunista china ha sido infame. Ayer recibió un ataque infame por parte de Donald Trump en la desesperación de la improvisación, del fracaso de Donald Trump frente al coronavirus. No le ha dado otra cosa que atacar a China. China la solidaria, China la que está ayudando a más de 130 países. No le ha tocado otra cosa a Trump que atacar al director general y a la Organización Mundial de la Salud, amenazarla con una extorsión. O es un extorsionador profesional, Donald Trump, un chantajista profesional. Lo dice, por supuesto, el sumo pontífice de la moral, el angelito, el querubín de Maduro, que tiene las manos y la conciencia tan limpias, ¿no? Tan limpias. Lo que ocurre es que Maduro les debe a los chinos todo. Y por eso Salamero, Adulón, quiere quedar bien con sus jefes, los capitostes chinos. Y entonces sigue acusando a Trump de ser un chantajista. Chantajea y extorsiona con el dinero que Estados Unidos tiene la obligación de donar a la Organización Mundial de la Salud. En el momento preciso que más dinero, más apoyo necesita la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia más pavorosa que se haya conocido en los últimos 100 años. Una de las más pavorosas, ¿sabes? Porque quizá la pandemia más pavorosa que se ha abatido sobre América Latina en los últimos 20 años ha sido el chavismo, ¿no? Esta es otra pandemia también, ¿eh? Y ha diezmado, ha matado a mucha gente y ha arrojado al exilio y a la hambruna a millones, casi 6 millones. Bueno, la científica Deborah Birx, que es una de las más cercanas asistentas o consejeras del presidente Trump, pondera, elogia el comportamiento cívico admirable de los estadounidenses que voluntariamente, y subrayo el adverbio, se han quedado en casa para evitar la rápida transmisión del coronavirus. And I think what has been so remarkable, I think, to those of us who have been in the science fields for so long is how important behavioral change is and how amazing Americans are in adapting to and following through on these behavioral changes. And that's what's changing the rate of new cases, and that's what will change the mortality going forward, because now we're into the time period of full mitigation that should be reflected within the coming weeks of decreasing mortality. Aquí en los Estados Unidos se han hecho ya más de 2 millones de exámenes de coronavirus. Bien, es una buena noticia. Se están haciendo 100.000 por día. Muy bien, es una buena noticia. Grandes progresos. Pero la cadena CNN, que como ustedes saben no quiere nada a Trump, lo acusa, después de hablar con científicos, de no haber permitido que los laboratorios privados manufacturasen, desarrollasen pruebas, kits, exámenes de coronavirus a principios de enero. A diferencia de los surcoreanos, por ejemplo, que lo hicieron muy rápido porque los laboratorios privados se abocaron a la tarea. As coronavirus was silently racing around the world in late January and early February, the federal government not only failed to use the massive arsenal of hundreds of laboratories across the United States for emergency testing, it actually left roadblocks in place to prevent non-government labs from assisting. That is according to documents obtained by CNN and interviews with more than a dozen scientists and physicians involved in coronavirus testing. Pero, por supuesto, todos somos buenos entrenadores el lunes, después del partido, ¿no? Dicho esto, ¿puede haber algo peor que morir de coronavirus? Sí, morir de coronavirus y que nadie te reclame, que nadie se dé cuenta, que nadie busque tu cadáver para cremarlo o sepultarlo. Esto tiene que ser aún peor. Morir en la más infame soledad y que nadie en el mundo advierta tu ausencia. Y esto está ocurriendo en Nueva York, el epicentro del coronavirus en Estados Unidos,
es un pequeño barrio en Queens, y al noreste del Bronx, en una islita llamada Hart Island, han cavado una suerte de fosas comunes, y estas tomas aéreas con drones revelan que allí están enterrando los ataúdes de los cuerpos, de las vidas que nadie reclama, de los muertos anónimos, que no tienen familiares, amigos, parientes, nadie los reclama. Esta es una toma aérea, esta es la isla de Hart Island, cerquita del Bronx, al noreste del Bronx, y entonces han cavado una suerte de fosa, y como estos son cuerpos, despojos, que nadie ha reclamado en las morgues, y cuyos decesos nadie parece haber advertido, son apropiadamente enterrados allí, en la isla Hart, cerca del Bronx, en Nueva York. Como saben ustedes, en Nueva York ya hay más de 160.000 casos confirmados de coronavirus y más de 7.000 personas muertas por esa enfermedad. Es decir que Nueva York es poco menos de la mitad de todos los muertos por coronavirus en Estados Unidos. Y si se suman Nueva York 7.000 con New Jersey 1.700, son más de la mitad de todos los muertos por coronavirus en Estados Unidos. Un horror. Hoy se ha revelado que 6.600.000 personas han perdido sus empleos en Estados Unidos esta última semana. 6.600.000 personas en una semana. En 3 semanas son ya 16 millones de personas que han perdido su empleo. O sea que en estos momentos, vivir aquí en Estados Unidos supone 2 riesgos no menores. El primero es enfermarte de coronavirus y el segundo es que te despidan. Cada día que pasa, si no te has contagiado y si no te han despedido, es un triunfo personal no menor, o así lo veo yo. Estos son muchachos cuyos testimonios recoge el Washington Post, que han sido despedidos. Tengas en cuenta que 4 de cada 10 estadounidenses no tiene ahorros y vive con el cheque de cada quincena, como ellos. So it's been 1 week since I was laid off. We're on furlough as of Monday. I've been furloughed for a few days now. My first thought is going like, I don't even know where to start. You go from feeling really secure to really thinking about, oh, how am I going to make rent this month? There's no new paycheck coming in for the next month's bills, and the bills aren't going to stop coming in. It seemed like everything that was starting to look up for me and my family drastically changed within 1 day with this pandemic. Por eso el dilema al que nos somete en cautiverio el Estado es bastante satánico, ¿no? Porque nos dice, te voy a encerrar para que no te enfermes, pero lamentablemente vas a perder tu trabajo. Y entonces la gente se queda en casa desempleada, sin ahorros, sin saber cómo va a sobrevivir, pero supuestamente protegida por el gobierno del coronavirus. Y no son pocos los que dicen, déjenme salir a trabajar. Y si me enfermo, me enfermaré, derrotaré al virus, me volveré inmune, pero no perderé mi empleo. Este es el razonamiento de Trump. No matar a la economía. La economía, y lo ha dicho Samuelson, por ejemplo, ya está intubada. Ayer dije intubada, se puede decir de las 2 maneras, pero mi amigo Ernesto Yamure me dijo, es mejor intubada. Bueno, la economía ya está intubada. Es decir, a la economía ya la han puesto deliberadamente en coma. Han suprimido algunas funciones cerebrales para salvarle la vida. ¿Cuánto tiempo más puede estar en coma? 3 meses es mucho. 40 millones de personas van a perder sus empleos. De esas 40 millones de personas desempleadas, quebradas, arruinadas, ¿cuántas no hubieran preferido contagiarse y volverse inmunes, pero seguir trabajando, salvar el empleo? Por eso digo, es un dilema satánico, pero me parece que cada uno debería tener la libertad de escoger qué clase de riesgo quiere para sí mismo, ¿no? En California, el 10% de los casos de coronavirus son personal médico. Esta cifra está alarmando a las autoridades de salud porque entre los miembros, es decir, médicos y enfermeras, hay 1.652 casos confirmados de contagio del coronavirus. Esto es una cifra bastante alarmante que viene a significar el 10% de todos los
casos del estado. En fin, mientras unos están criticando al gobernador porque envía estos ventiladores a Nueva York, otros le están aplaudiendo porque él ha dado a conocer que todos los inmigrantes indocumentados que vivan en el estado de California recibirán atención médica completamente gratis. Muy bien, muy bien. Yo le aplaudo también al gobernador de California. Si no está usando los ventiladores, hace bien en enviarlos a Nueva York. Un ventilador puede salvar una vida o varias. Aquí en Miami Beach, en el centro de convenciones, montan un gigantesco hospital de campaña. The isolation room, so it's not complete. It's still being, tested. So there's configuration. So we're going through the configuration, how to set it up. One of the things we're going through with the medical experts is to try to figure out what they want, what they need, and how to completely set it. Up full speed, getting the structures built, and we'll be moving on to mechanical systems later in the week, getting that all functional. And by the 21st, ideally, we'll be out of here. Acabo de consultar el mapa con distintos colores que publica el New York Times. Ojo, este mapa no mide casos de coronavirus confirmados, tampoco mide muertes de coronavirus. Lo que mide es la velocidad de avance de la enfermedad en los últimos 2 días, cuán rápidamente se ha disparado el coronavirus. Veamos. De América, el país que tiene peor color, peor semblante es el Perú, porque en el Perú, lamentable, desdichadamente, el coronavirus en los 2 últimos días ha crecido 78%. Y luego los 2 países que tienen un color también preocupante, si alcanzo a ver bien, son México y Brasil, ¿verdad? México y Brasil. En efecto, todavía no quiten el mapa, si Perú ha tenido 78% de avance de coronavirus en los últimos 2 días, México ha tenido 30% de avance y Brasil 27% de avance. Estos son los 3 países que están peor en América, ¿no? Luego en África me parece que están mal Camerún y Nigeria. En Europa claramente Bielorrusia y, como es obvio, Rusia y la India están en esos colorcitos, en el colorcito de Perú, ¿no es cierto? Rusia y la India tienen también porcentajes de crecimiento bastante altos del coronavirus. Ahí lo ven ustedes, Rusia, Bielorrusia, que está fatal, y la India. Estos, los países que tienen el color lúcuma, el de Perú, India y Rusia, no tienen, digamos, buen semblante, ¿no? Porque ahí está avanzando muy deprisa, de un modo altamente inquietante, el coronavirus. Este mapa no lo he hecho yo, no lo he dibujado, ni lo he coloreado con mi hija, es del New York Times. Si tienen dudas, entren y confírmenlo ustedes. Bien, dicho esto, no sé si está el otro cuadro estadístico, el del Washington Post. Bueno, ya lo dije. Según el Washington Post, que mide el avance del coronavirus cada 2 días, en América Latina, ahí está. Son un montón de países y entonces te dan el número de casos confirmados, cuántos casos ha subido en los últimos 2 días, la columna en rojo, el porcentaje de aumento de los últimos 2 días y el número de muertos. En el mundo, el peor país es Bangladesh con 101%. Hoy. El segundo peor país es Perú con 78%. Y de América Latina están mal, pero muy por debajo de Perú, Bolivia, 36%, Ecuador, 33%, El Salvador, 32% de aumento de coronavirus en los últimos 2 días, México, 30%, Cuba, 30% y Brasil, 27%. Curiosamente, hoy el presidente peruano Vizcarra no hizo su informe habitual. La gente se pregunta por qué. No sabemos entonces si el presidente está indispuesto o si las cifras eran malas y ha preferido ahorrarse el mal trago de compartirlas con la población. En cualquier caso, le deseamos pronta recuperación y pronta reaparición. Vamos a la publicidad brevísimamente y regresamos enseguida.
Sí, como ustedes saben, en Corea del Sur consiguieron derrotar aparentemente al coronavirus con muchos exámenes rápidos, es decir, con una aproximación científica al problema, sin decretar cuarentena, sin confinar a la gente en sus casas. En Suecia también han preferido no decretar la mal hadada cuarentena. Y el jefe del departamento epidemiológico sueco lo explica bien. Last night, the US President Donald Trump said that Sweden is suffering very greatly. I wondered if you were surprised by that assessment and if you share his opinion. No, as we said here before, no, we don't share his opinion. Of course we're suffering. Everybody in the world is suffering right now in different ways. But Swedish healthcare, which I guess he alludes to, it's very difficult to understand, is taking care of this in a very, very good manner. The Swedish healthcare is one of the best in the world, and it continues to be like that. Jefe de los científicos del gobierno sueco explica que como la vacuna no se va a encontrar antes de un año o año y medio, la cuarentena no es viable, no tiene sentido, porque tarde o temprano la gente tiene que salir a la calle y reanudar la vida normal. Por lo tanto, él sostiene el argumento plausible para mí de que la gente lamentablemente se va a infectar y 97 de cada 100 van a sobrevivir y se van a volver inmunes y va a haber una inmunidad colectiva que va a ser mucho más fuerte a la sociedad sueca cuando otras sociedades europeas estén saliendo tímidamente a la vida normal en un mes o en 2 o en 3. Es decir, que el razonamiento, porque incluso en cuarentena hay que pensar, ¿no es cierto? Pensar no debería estar en cuarentena. Hay que seguir razonando, más todavía en tiempos de crisis. El razonamiento sueco es, no tiene sentido esconderse del coronavirus, porque te vas a esconder un año, vas a dejar de trabajar un año encerrado en el closet de tu casa, no. Entonces mejor le das cara a la enfermedad. Y si te enfermas, te vuelves inmune. Muy probablemente vas a sobrevivir. Y entonces ya puedes seguir con tu vida normal, no te vas a enfermar 2 veces. Este es el razonamiento sueco. Y por eso la gente en Estocolmo sale a las calles sin demasiado pavor, sin dejar que el pánico tome control de ella. Estocolmo, un sol prometedor de primavera, bares, cafés, restaurantes abiertos, solo se atiende a la gente sentada. Alguna gente lleva mascarilla, pero naturalmente en los bares la gente se despoja de ella, ¿no es cierto? Y yo no creo que los suecos sean todos unos idiotas o que sean todos unos suicidas, ¿verdad? Simplemente han entendido el razonamiento de su gobierno y de sus científicos de que un confinamiento obligatorio por meses, y vaya que ellos están acostumbrados a confinarse por meses durante el gélido invierno, cuando la vida en Estocolmo, y yo he estado ahí, discurre toda soterradamente, toda, bajo el pavimento. Hay toda una ciudad debajo de las calles de Suecia, y vaya que ellos están acostumbrados, decía, un confinamiento que no puede prolongarse por meses, no tiene sentido, no es viable en modo alguno, ¿no? Wuhan, China, regresa a la normalidad, y reabiertos los trenes, lo que hacen muchos es escapar de Wuhan para siempre. El confinamiento en Wuhan se está levantando y con él viene el regreso a la vida normal de alrededor de 11 millones de personas. Para algunos es un enorme alivio tras unas restricciones sin precedentes. Hasta hace unas semanas, la ciudad china era el epicentro de la pandemia de coronavirus. La mayoría de los comerciantes de este mercado de carne, pescado y verduras dicen que solo quieren volver a los negocios. Para otros, el levantamiento de las prohibiciones significa escapar de Wuhan. Las restricciones de viajes de entrada se relajaron hace 2 semanas, pero varios miles de personas han quedado atrapadas aquí desde que se impuso la orden de aislamiento, ya que las autoridades han esperado para permitir que se reanude el tráfico normal. Singapur, que es un país riquísimo, los tigres del sudeste asiático, parecía haber derrotado el coronavirus. Ahora las cifras empiezan a alarmarlos porque ya no hay casos de transmisión autóctona, doméstica, pero es que la gente que regresa de viaje a Singapur a menudo trae la enfermedad. Singapore has a fresh cluster of coronavirus cases, reporting its biggest daily jump. Over the past 2 weeks, we saw the number escalate quite rapidly in Singapore. So that is deeply concerning. Our second wave actually came from Singaporeans and permanent residents. They were returning from countries that saw widespread community transmission.
Almost a third of the 142 new cases are linked to dormitories housing foreign workers. It's an ominous sign for a country that was largely believed to have successfully contained the spread of the virus. Un signo ominoso, en efecto, que nos recuerda que muy probablemente, mal que nos pese, habrá una segunda ola de coronavirus y quizá una tercera. Dicho de otro modo, y yo lo vengo machacando aquí cada noche, vamos a tener que aprender a convivir inteligentemente con el coronavirus. No podemos escondernos del coronavirus durante un año. Tenemos que aprender a cohabitar con él, tratando, por supuesto, de no enfermarnos, de no infectarnos, ¿no? Pero cada uno sabe cómo se cuida. En Tokio, el gobierno le ha pedido a la gente que se quede en su casa, pero no le prohíbe salir de su casa. Si sale de su casa, no arrestan a nadie, no multan a nadie, no abofetean a nadie. Esto hace toda la diferencia, ¿no? Y estas son imágenes crudas, sin editar, de las calles en Tokio, y uno advierte que hay menos gente de la habitual, pero bastante gente, mucha de ella se protege con las mascarillas de rigor, ¿no es cierto? Pero por supuesto, ustedes saben que en Japón viven casi 130 millones de personas y la gente está muy acostumbrada a vivir apretujada, aún más que en la ciudad de Nueva York, de modo que esto será un descanso para ellos. Tenemos que ir rápidamente a la publicidad y regresamos enseguida con España, con Francia, con Italia, Alemania, Reino Unido. Boris Johnson está mucho mejor, una gran noticia. Y luego Perú y Ecuador principalmente, pero también Colombia y Argentina. Coronavirus hasta el final. Regresamos después de la pausa. España, coronavirus, más de 15.200 muertos, pero Estados Unidos ya la superó en número de muertos por coronavirus. 16.300 tiene Estados Unidos. Y en un día o dos Estados Unidos pasa a Italia en número de muertos por coronavirus también, ¿no? La cifra total de muertes por la pandemia del nuevo coronavirus en España superó las 15.000. Sin embargo, el balance diario registró un tímido descenso el jueves, luego de 2 días consecutivos al alza. El número total de fallecidos en el día de hoy acumulados son 15.238 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 683. No obstante, los balances son cada vez más discutidos, dado que podrían subestimar la mortalidad total al incluir únicamente a quienes dieron positivo para la pandemia, cuando estas pruebas no se practican a todos los casos sospechosos. Francia sobrepasa los 12.000 muertos por coronavirus. Francia ha superado este jueves la barrera de los 12.000 fallecidos por la pandemia de la COVID-19. Se da por hecho que se prolongará la cuarentena más allá del 15 de abril y el presidente del país, Emmanuel Macron, se dirigirá a la nación el próximo lunes. La situación es grave, pero hay señales positivas, como la reducción del número de personas ingresadas en la UCI. La primera señal de que la pandemia se está desacelerando esta noche está relacionada con el respeto de las medidas de bloqueo y los gestos de barrera. Gracias, sinceramente. Italia cuenta ya la cifra ominosa de 18.200 muertos por coronavirus. Italia, el país más afectado de Europa, ha registrado este jueves 610 nuevos fallecidos por la COVID-19, lo que eleva el total por encima de los 18.000. En la península transalpina hay actualmente casi 100.000 casos positivos y un dato preocupante. Este jueves se registraron más de 1.600 nuevas infecciones, casi el doble que 2 días atrás. Buenas noticias, el primer ministro británico Boris Johnson sale de cuidados intensivos. La buena noticia del día ha llegado de Londres, donde el primer ministro Boris Johnson ha salido de la unidad de cuidados intensivos. Johnson fue ingresado de urgencia tras empeorar repentinamente del coronavirus que le fue detectado hace 2 semanas. El sustituto temporal de Johnson, el ministro de Exteriores Dominic Raab, ha anunciado a los británicos que las medidas de aislamiento se prolongarán más allá del lunes próximo y seguirán vigentes mientras la situación no mejore. La canciller alemana Angela Merkel pide a sus conciudadanos no relajarse. Con el largo fin de semana de Pascua por delante, la canciller alemana advierte que no hay que relajarse. No debemos sentirnos seguros antes de tiempo. Sí, debemos estar satisfechos de que quizás no sean necesarias mayores restricciones, pero ahora es clave no tomarse el riesgo a la ligera. No debemos confiarnos antes de tiempo. Yo misma tiendo a ser optimista, a tener esperanza. Es fácil sentirse confiado y relajarse, lo que puede llevar a una conducta irresponsable. Tanto en Austria como en República Checa, la vida empieza a volver a la normalidad.
Después de haber estado entre los primeros en cierre de fronteras y políticas de confinamiento en Europa, Austria y la República Checa inician el camino lleno de trampas hacia la vida normal. El gobierno austriaco ha establecido un calendario que permite que algunas pequeñas empresas reabran a partir del martes que viene. En Austria nuestra reacción fue más rápida y restrictiva que en otros países, por eso pudimos evitar lo peor hasta ahora. Esta reacción rápida y restrictiva nos da ahora la posibilidad de salir de la crisis más rápidamente. En Perú, el gobierno y la policía se obstinan en seguir deteniendo a la gente muy pobre que sale a trabajar, a sobrevivir. Ayer miércoles las mujeres no podían salir a la calle y decenas de ellas fueron detenidas. Continúa el desacato a la norma que prohíbe la circulación de mujeres los días miércoles. En los exteriores de los mercados Unicachi y en Villa El Salvador y Comas, varias de ellas no pudieron acreditar su presencia en las calles. Bueno, la señora va a ser trasladada a la comisaría. No tenía el pase especial laboral. Ya lo había notado un poco en su rostro. No contaba con este pase especial laboral. Las tratan como delincuentes, no son criminales, son personas de buena entraña, son pobres, necesitan trabajar. Algunas mujeres se tiraban al suelo para que no las llevaran a una estación policial donde allí las van a contagiar del coronavirus. Pese a no tener la documentación correspondiente, ellas se resistieron a la intervención de la autoridad. Se resiste la señora a ingresar a la policía y tiene que llevarla por la fuerza. Ya está tirado al suelo, por supuesto, también está tirado ahí, no quiere levantarse. Mira todo lo que está haciendo para no ser subida al vehículo. Y lamentable porque lo que no entienden las personas es que este tan solo es una primera advertencia. La va a trasladar a la comisaría, va a ser registrada y luego irá a su domicilio dentro de 4 horas. Ese es el protocolo. Pobre gente, es un abuso. Largas colas en mercados peruanos. La gente tiene que ganarse el pan del día. Las colas en ambos centros de abasto superaban los 2 kilómetros. En la sede de Villa El Salvador incluso, algunos pretendían sacarle la vuelta al orden y las colas, comprando los productos y sacándolos por las rejas de las calles laterales al mercado. Pero el desorden se ha extendido en otros puntos de dicho distrito. En este centro de abastos, en la avenida Perú, los caballeros no respetaban el metro de distancia y algunos hasta caminaban sin mascarilla. Entre tanto, una anciana en Miraflores, víctima de coronavirus, llama, pide atención, auxilio y no va nadie. Atención con esta situación que está ocurriendo en Miraflores, porque hay una mujer de la tercera edad que presenta síntomas de COVID-19 que no recibe atención, está sola ella, está desesperada obviamente, porque nadie le hace caso, no la pueden auxiliar ante este tema. Tenemos entendido que incluso esta señora utiliza silla de ruedas y ha hecho un llamado desesperado para que la autoridad de salud la pueda ayudar cuanto antes. Allí debería estar la policía, ayudando a esa anciana y no arrestando a gente que sale a trabajar para sobrevivir. Regresamos después de la pausa. Bueno, Ecuador es una tragedia el coronavirus. Tiene ya menos casos que Perú, pero muchas más muertes. 272 muertes por coronavirus y ha crecido 33% en los últimos 2 días. Una tragedia. Las escenas trágicas continúan en Ecuador. Los servicios de salud de la ciudad de Guayaquil continúan desbordados por los casos del nuevo coronavirus. Esperan que se mueran acá afuera para ya atenderlos hoy. Y ya cuando ya están muertos se los llevan a sus familiares. Es una irresponsabilidad, no sé, tan duro que es esto. Esto sí que es feo. La enfermedad deja más de 4.400 infectados en el país, incluidos más de 2 centenares de muertos, y golpea principalmente a Guayaquil, el núcleo comercial del país. Peor todavía, a los que violan la cuarentena, el toque de queda, y el toque de queda comienza a las 2 de la tarde, los llevan presos a la cárcel. A los contagiados con este brote que violaron o violen la cuarentena. Ha sido la ministra del Interior de ese país la que ha anunciado esta medida, precisando que esas personas ya están identificadas a través de los GPS de sus celulares, algo que ocurría con Corea del Sur y dio un efecto súper positivo, y que la condena a la cárcel podría ser de hasta 3 años, con 4.450 casos, 242 fallecidos según la cifra oficial. Ecuador es el segundo país latinoamericano con más contagios después de Brasil. No, eso no es correcto. El segundo país latinoamericano con más contagios es Chile, señora. Brasil tiene casi 18.000, Chile tiene casi 6.000, Perú está tercero con 5.256, Ecuador está cuarto.
Actualice sus numeritos. Jorge Rodríguez, el gallinazo sin plumas de la satrapía venezolana, anuncia 4 nuevos casos de coronavirus. Esperemos que él sea uno de los 4. Paso a informar que en el día de hoy, 9 de abril del año 2020, debemos reportar 4 nuevos casos, 3 mujeres y un hombre, provenientes o residentes en los estados Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo. En Venezuela hay colas de hasta 5 kilómetros para surtir el auto de gasolina. Una locura, una locura. En Colombia la policía baila para alegrar a la población y para mitigar el impacto de la pandemia. En Colombia no hay nada como unas clases de baile popular para levantar la moral en medio de la cuarentena. Las están dando en plena calle 3 veces al día efectivos de la Policía Nacional en el marco de una campaña bautizada Somos Uno, Somos Todos. Y los vecinos están encantados, eso sí, tendrán zumba para rato, ya que se ha extendido el aislamiento obligatorio hasta el próximo 27 de abril. Las autoridades tratan de contener al máximo la propagación de la pandemia, que hasta el miércoles había dejado 55 fallecidos en Colombia y 2.054 personas infectadas. El presidente argentino Fernández le pide a la gente en Lanús que se quede en casa. Que Dios te bendiga, Ustedes también, cuídense mucho. ¿Está bien? No salgas, Hay que quedarse adentro. ¿Cómo les va? ¿Bien? Lo que más me importa es que ustedes se cuiden. Y cuiden mucho a los abuelos. Cuidemos la salud, que es lo que más importa. Gracias a todos. Gracias. No aflojen, que nos queda un ratito así de cuarentena. Gracias, compañera, gracias. Cuídense mucho. Gracias. No salgan a la calle, cuídense. El Estado paternalista, ¿ah? En la Argentina una mujer se mete en el baúl de un taxi para burlar los controles, las prohibiciones y reunirse con su novio. El amor. Los papeles que no tenía, obvio, desordené. Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi, solo que ahora pasé el control, obvio. ¿Por qué? Porque estoy metida en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mira lo que hago por vos. O sea, estoy hablando en serio que estoy metida en el baúl, chicos. Y así. Regresamos después de la pausa. Para terminar, si me permiten, una nota sentimental. Hoy mi madre ha cumplido 80 años. Tanto hubiera querido estar con ella en su casa, en Miraflores, abrazarla y besarla y mirarla a los ojos y decirle cuánto la quiero y cuánta felicidad le debo, ¿eh? No ha sido posible, por el momento. Los aeropuertos están cerrados, la gente no puede salir de casa, solo hemos podido hablar por teléfono. Pero, mamá, sabes bien que estás en mi corazón, que vives en mí, en mi espíritu, y que todo lo que yo hago tiene mucho que ver con lo que tú me enseñaste. El sentido del deber, de la responsabilidad. No hacer siempre lo que uno quiere, a veces uno tiene que hacer lo que uno debe, ¿ah? Y por eso estoy aquí todas las noches, y arriesgo mi salud. Tú me enseñaste eso, mamá. Gracias de corazón. Happy birthday. Pronto celebraremos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.